En una Italia del siglo XII, donde los castillos se levantaban como gigantes de piedra y las campanas marcaban el ritmo de la vida, nació un joven llamado Francisco. Hijo de un comerciante adinerado, creció rodeado de lujos, música y sueños de grandeza. No había fiesta en Asís donde su risa no se escuchara, ni batalla que él no soñara conquistar. Pero lo que nadie sabía era que, tras esos ojos brillantes, el destino lo esperaba con una misión que cambiaría al mundo entero. Y es aquí, donde comienza la verdadera historia. Francisco soñaba con ser caballero. Su corazón ardía por la gloria de la guerra y por el reconocimiento de los hombres. Con armadura brillante y espada al cinto, partió hacia la batalla, convencido de que la fama sería su herencia. Pero en el silencio del campo de guerra, no encontró honor, sino dolor. Vio caer a compañeros, escuchó gritos de agonía, y en su alma comenzó a germinar una pregunta que no lo dejaría en paz. ¿Ese era realmente el camino al que estaba llamado? El eco de esa duda lo perseguiría hasta cambiar su destino para siempre. De regreso a Asís, herido en cuerpo y en espíritu, Francisco ya no era el mismo. Las canciones que antes lo hacían reír, ahora le sonaban vacías. Las riquezas de su padre, que antes le parecían un tesoro, ahora eran cadenas pesadas. Una noche, mientras caminaba solo bajo la luna, escuchó una voz interior, tan clara y poderosa que estremeció su alma. Francisco, ¿a quién prefieres servir, al siervo o al Señor? Aquellas palabras lo atravesaron como un rayo. Su corazón, inquieto, comenzó a buscar un nuevo horizonte. Un horizonte que lo llevaría a enfrentar lo impensable. Un día, Francisco entró en la pequeña iglesia de San Damián, un templo en ruinas, olvidado por todos. Se arrodilló frente al crucifijo gastado por el tiempo, y mientras oraba con lágrimas en los ojos, ocurrió lo imposible. La imagen de Cristo en la cruz le habló. Con voz profunda y serena, le dijo: Francisco, repara mi casa, que como ves está en ruinas. El joven tembló. ¿Se trataba de un sueño? ¿De una ilusión? No, aquello era un llamado divino, imposible de ignorar. Y desde ese instante, su vida jamás volvería a ser la misma. Francisco tomó aquellas palabras al pie de la letra. Con sus propias manos comenzó a cargar piedras, a reparar muros y a reconstruir aquella iglesia olvidada. Cada golpe de martillo era una oración, cada piedra un acto de amor. Pero pronto, la gente de Asís empezó a mirarlo con burla. El hijo del rico mercader ahora juega a ser albañil. Decían entre risas. Incluso su propio padre lo enfrentó, enfurecido, acusándolo de desperdiciar su herencia. Francisco, sin miedo, respondió con un gesto que sorprendió a todos. Un gesto que sellaría para siempre su ruptura con la vida que conocía. Ante la mirada del obispo y de toda la ciudad reunida, Francisco se despojó de sus ropas, las entregó a su padre y dijo con voz firme: De ahora en adelante no diré más, padre Pietro Bernardone. Mi único padre es el que está en los cielos. Cubierto solo con un manto sencillo, salió del lugar con el corazón libre. Había renunciado a la riqueza, al prestigio y a la seguridad. Y así, desnudo de todo, comenzó a caminar por un sendero desconocido. Un sendero que lo llevaría a convertirse en un faro de luz para el mundo. Francisco vagaba por los caminos, confiando solo en la providencia. Dormía bajo los árboles, compartía pan con los pobres y cantaba a Dios como si cada piedra, cada río y cada ave fueran parte de una gran sinfonía. Pero aún faltaba una prueba más dura. Un día, al caminar por los campos, se encontró con algo que todo el mundo evitaba. Un leproso, cubierto de llagas, rechazado y condenado al olvido. El instinto de Francisco fue retroceder. Pero una fuerza mayor lo empujó hacia adelante. Lo que sucedió en ese instante cambiaría para siempre su manera de ver el mundo. Con un gesto que desconcertó a todos, Francisco abrazó al leproso. Sintió su dolor, su soledad, y en ese contacto, una chispa de amor divino encendió su corazón. Aquella experiencia le reveló un secreto que pocos comprenden. Amar al prójimo es tocar lo sagrado en la tierra. Desde ese día, Francisco no solo buscó reparar iglesias de piedra, sino reconstruir los corazones rotos, sanar heridas invisibles y enseñar a la gente que la verdadera riqueza está en dar y no en recibir. Y así, su misión comenzó a extenderse más allá de Asís, hacia lugares donde la fe era débil y la esperanza casi olvidada. Francisco comenzó a reunir a otros hombres y mujeres que compartían su visión: vivir en pobreza, servir a los necesitados y alabar a Dios en toda creación. No tardó en formarse un pequeño grupo,
que más tarde sería conocido como los franciscanos. Juntos recorrieron pueblos y aldeas, sanando enfermos, predicando palabras de esperanza y mostrando que la vida podía ser simple pero llena de sentido. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos sus acciones. Los poderosos miraban con recelo cómo aquel joven, desnudo de ambiciones, conquistaba los corazones de la gente. Y pronto, una prueba mayor pondría a Francisco y a sus hermanos ante un desafío que parecía imposible. Un día, mientras predicaba cerca de una colina, Francisco tuvo una visión sorprendente. Un ángel descendió con luz brillante y le mostró el mundo entero, lleno de guerras, hambre y sufrimiento. Francisco, lleva mi paz a todos los rincones. No temas, porque tu voz será más fuerte que la espada, dijo el ángel. El mensaje era claro, no bastaba con reparar iglesias ni ayudar a los pobres de Asís, su misión debía alcanzar el corazón de toda la humanidad. Pero el camino hacia esa paz sería peligroso y lleno de obstáculos. Obstáculos que pondrían a prueba su fe como nunca antes. Francisco y sus hermanos comenzaron a viajar más lejos, cruzando ríos y montañas, adentrándose en pueblos donde la ignorancia y el miedo dominaban. Al principio, eran recibidos con desconfianza, miradas duras, burlas y puertas cerradas. Pero Francisco no se rendía. Hablaba con amor, enseñaba con humildad y mostraba a todos que cada criatura era un reflejo de Dios, los pobres, los enfermos y hasta los animales del bosque. Y fue precisamente en ese bosque, entre el murmullo de los árboles y el canto de los pájaros, donde Francisco recibió un milagro que cambiaría su vida para siempre. Mientras caminaba entre los árboles, Francisco se detuvo ante un lobo que aterrorizaba a los aldeanos cercanos. El animal, enorme y feroz, enseñaba los dientes, listo para atacar. Pero Francisco, con voz suave y mirada llena de paz, se acercó. «Hermano lobo, deja de hacer daño. Sé que tienes hambre y miedo. Te doy la paz de Dios». Algo increíble ocurrió. El lobo bajó la cabeza, sus ojos brillaron con comprensión, y desde ese momento se convirtió en protector del pueblo. Los aldeanos, asombrados, comprendieron que Francisco había enseñado a la creación a vivir en armonía. Y así, su fama se extendió más allá de los bosques y aldeas. Las historias de Francisco viajaban más rápido que el viento. Gente de todas partes acudía a verlo. Pobres, enfermos, príncipes e incluso clérigos curiosos querían escuchar sus palabras y presenciar sus milagros. Pero no todos estaban contentos. Algunos sacerdotes y nobles comenzaron a sentir celos y temor de aquel joven que desafiaba la riqueza y el poder con solo su humildad y su fe. Un día, mientras predicaba frente a una multitud, alguien lanzó un desafío que pondría a prueba su valor como nunca antes. Si eres verdaderamente siervo de Dios, demuéstralo frente a todos, y que tus acciones hablen más que tus palabras. Francisco entendió que su misión apenas comenzaba. Francisco aceptó el desafío con serenidad. Sin miedo, comenzó a caminar entre la multitud, tocando a los enfermos, consolando a los afligidos y hablando con los niños como si fueran mensajeros de Dios. Cada gesto suyo parecía irradiar luz. Los murmullos de incredulidad se transformaron en asombro, y los corazones cerrados comenzaron a abrirse ante su ejemplo de amor. Pero incluso mientras lograba inspirar a muchos, los enemigos de la fe y del cambio conspiraban en las sombras, preparando un obstáculo aún mayor. Un obstáculo que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino también su alma. Mientras Francisco dormía una noche bajo las estrellas, recibió una visión que lo llenó de asombro y temor. Un fuego descendía del cielo, iluminando el mundo entero y mostrando las almas de los hombres, algunas envueltas en sombras, otras bañadas de luz. Una voz profunda le habló. «Francisco, tu fe será probada. Caminarás por el sufrimiento, pero nunca dejarás que la oscuridad toque tu espíritu». Al despertar, su corazón latía con fuerza. Sabía que la vida de servicio y amor que había elegido no sería fácil, y que debía prepararse para un desafío que pondría a prueba todo lo que creía. Un desafío que lo acercaría más que nunca a Dios. Los años pasaron, y Francisco continuó predicando, viajando y ayudando a los necesitados. Su fama crecía, y su pequeño grupo de hermanos se expandía, siempre siguiendo el camino de humildad y amor que él enseñaba. Pero un día, mientras oraba en la soledad de una colina, un dolor profundo recorrió su cuerpo. Era un presagio, su tiempo en la tierra estaba llegando a su final, y debía preparar a sus hermanos para continuar su misión. Con una mezcla de paz y tristeza, Francisco comprendió que la verdadera prueba de su fe no era sanar o enseñar, sino vivir su mensaje hasta el último suspiro. Y así,
Comenzó a transmitir a sus hermanos secretos que solo un corazón entregado a Dios podía comprender. Francisco enseñaba a sus hermanos que cada criatura era un reflejo de Dios, y que la verdadera humildad no era solo renunciar a riquezas, sino amar sin esperar nada a cambio. Les decía: cuando caminéis por el mundo, sed como el viento, suaves, silenciosos, pero capaces de tocar los corazones más endurecidos. Sus palabras calaban hondo, y pronto los hermanos comenzaron a experimentar milagros sencillos: pan que nunca se acababa, enfermos que recuperaban la salud y animales que obedecían con cariño. Pero mientras la luz de su obra brillaba, la oscuridad del mundo conspiraba para apagarla. Un día, mientras predicaba en una plaza llena de gente, Francisco fue atacado por hombres que no podían comprender su mensaje de paz. Le lanzaron piedras, insultos y amenazas, pero él no retrocedió ni una sola vez. Con voz firme y serena, les dijo: no se lucha con la violencia, se lucha con el amor. Cada uno de vosotros tiene un tesoro escondido, el reino de Dios en vuestro corazón. Su calma era tan poderosa que los agresores, confundidos y conmovidos, bajaron la cabeza. Francisco entendió entonces algo profundo: el amor verdadero puede transformar incluso al más duro de los corazones. ¿Y su viaje estaba apenas comenzando? Francisco continuó su camino, recorriendo aldeas, bosques y montañas. Cada encuentro con un necesitado, cada animal que cuidaba, cada palabra que pronunciaba, era un acto de amor que dejaba huella. Pero en el fondo de su corazón, Francisco sentía un anhelo más grande: ver la creación entera unida en armonía, sin guerras, sin hambre, sin miedo. Sabía que su tiempo en la tierra era limitado, y que debía dejar un legado que trascendiera generaciones. Así, decidió retirarse un tiempo a la soledad de un monte, buscando la visión final que confirmaría su misión. En lo alto del monte, Francisco se arrodilló y oró durante días, sin comer ni dormir, entregando su alma completamente a Dios. Entre el viento, los árboles y el canto de los pájaros, escuchó nuevamente aquella voz divina que le había llamado en San Damián: Francisco, tú has amado como pocos. Ahora recibirás la señal de mi presencia en la tierra. Y entonces, algo milagroso ocurrió: el cuerpo de Francisco comenzó a reflejar la luz de Dios, y sobre sus manos y pies aparecieron las marcas de la crucifixión, como si él mismo llevara en carne propia el sacrificio de Cristo. Con lágrimas en los ojos, comprendió que su misión estaba completa, y que el mundo jamás volvería a ser igual. Francisco descendió del monte, con las manos y pies marcados por las llagas sagradas. Sus hermanos lo recibieron con asombro y reverencia, pues nunca antes habían visto un hombre tan cercano a lo divino. El milagro no solo inspiró a sus hermanos, sino a toda la región. Pueblos enteros comenzaron a imitar su ejemplo de humildad, generosidad y amor por todas las criaturas. Pero Francisco sabía que su tiempo en la tierra era efímero. Aún así, no había temor en su corazón, solo paz, y la certeza de que su legado viviría más allá de él. Y así, se preparó para enfrentar su último desafío, el más grande de todos. Francisco, debilitado por los años y el ayuno, sintió que su cuerpo ya no podía sostener más esfuerzos. Aún así, recorrió aldeas y ciudades para asegurarse de que sus hermanos continuaran su obra y que los más necesitados recibieran ayuda. Su voz se volvió suave, pero cada palabra seguía cargada de poder. Les decía: no busquéis riquezas ni reconocimiento. Buscad a Dios en cada criatura y en cada acto de amor. Esa es la verdadera fuerza. Y mientras caminaba por los caminos polvorientos de Italia, la gente lo observaba como a un santo vivo. Sin saber que pronto, el último acto de su vida cambiaría la historia para siempre. Un día, Francisco subió a la colina donde solía orar en soledad. Allí, rodeado del canto de los pájaros y la brisa que acariciaba su rostro, sintió que su hora se acercaba. Se arrodilló, levantó los ojos al cielo y dijo con voz serena: Señor, gracias por darme la vida y enseñarme a amar. Ahora te entrego mi espíritu, para que otros continúen lo que he empezado. Sus hermanos se reunieron a su alrededor, llorando, pero Francisco los consoló con una sonrisa. No lloréis por mí. Cada acto de amor que hagáis mantendrá viva mi presencia entre vosotros. Y así, se preparó para entregar su alma a Dios, mientras el sol descendía lentamente en el horizonte. Francisco cerró los ojos por última vez, rodeado de sus hermanos y del murmullo de la naturaleza que tanto amaba. El viento parecía susurrar canciones de alabanza, y los animales se acercaban como si comprendieran la grandeza de aquel momento.
A través de su vida, Francisco había enseñado que la verdadera fuerza no reside en la riqueza ni en la guerra, sino en el amor, la humildad y la compasión. Su legado no murió con él. Los franciscanos continuaron su obra, extendiendo su mensaje por toda Italia y más allá, inspirando generaciones enteras a vivir con el corazón abierto a Dios y a la creación. Y mientras la luz del atardecer iluminaba la colina, parecía que el propio cielo celebraba la vida de un hombre que había hecho del amor su única arma. Con el paso de los años, la historia de Francisco se convirtió en leyenda. Los pueblos contaban cómo un joven rico había renunciado a todo para abrazar la pobreza y servir a los más necesitados, cómo había hablado con lobos y aves, y cómo su corazón había tocado los corazones más endurecidos. Pero más allá de los milagros, la verdadera enseñanza permanecía. Cualquier persona podía cambiar el mundo a través del amor y la humildad. Los niños escuchaban su historia y soñaban con ser como él, mientras los adultos recordaban que la grandeza no se mide por el oro, sino por la capacidad de servir a los demás. Y así, su espíritu parecía caminar siempre entre quienes seguían su ejemplo. A lo largo de los años, muchas personas peregrinaron a Asís para visitar la tumba de Francisco. Allí, sentían una paz inexplicable, un susurro de amor que parecía venir de más allá de la tierra. Sus enseñanzas comenzaron a expandirse por toda Europa, inspirando a clérigos, campesinos y reyes por igual. Cada acto de bondad, cada palabra de humildad y cada gesto de amor recordaba a todos que la verdadera riqueza reside en el corazón. Y aunque los siglos pasarían, el nombre de Francisco seguiría resonando, llevando esperanza a quienes se atrevían a creer en lo imposible. Los franciscanos continuaron la obra de Francisco, construyendo hospitales, ayudando a los pobres y enseñando que cada criatura, desde el hombre hasta el más pequeño pájaro, merece respeto y amor. El ejemplo de Francisco inspiró a escritores, artistas y líderes religiosos, quienes plasmaron su vida en pinturas, esculturas y libros. Su historia se convirtió en un faro para quienes buscaban una vida sencilla, pero llena de significado. Y mientras su imagen se expandía por el mundo, aquellos que lo conocieron personalmente recordaban su risa, su ternura y esa mirada que podía ver más allá de lo visible. Un hombre que cambió el mundo, sin usar espada ni corona, solo con el poder del amor. Los años pasaron, y el recuerdo de Francisco se convirtió en leyenda viva. Sus enseñanzas atravesaban fronteras y épocas, recordando a todos que la humildad y el servicio desinteresado son más poderosos que cualquier tesoro o ejército. Se contaba cómo hablaba con los animales, cómo abrazaba a los leprosos y cómo transformaba el miedo en esperanza. Cada relato llevaba un mensaje claro: el amor puede sanar lo que la violencia y la avaricia han destruido. Y mientras su historia se difundía, más y más corazones despertaban al llamado de la bondad. Con el tiempo, Francisco fue reconocido oficialmente como santo, un hombre cuya vida era ejemplo de entrega total a Dios y a la humanidad. Pero incluso después de su canonización, su mensaje permaneció simple y poderoso: amar sin esperar recompensa, cuidar a los débiles y respetar toda la creación. Los bosques, los campos y los animales seguían siendo testigos silenciosos de su amor por la naturaleza. Y en cada rincón del mundo donde alguien actuaba con humildad y compasión, se podía sentir la presencia viva de Francisco, guiando y protegiendo. Su vida demostraba que un solo corazón entregado a Dios podía iluminar la oscuridad de millones. Los relatos sobre Francisco y sus milagros se contaban en plazas, monasterios y hogares. Gente de todas las edades aprendía que la grandeza no se mide por riquezas o poder, sino por la capacidad de amar y servir. Sus palabras seguían resonando. Predicad siempre el Evangelio, y si es necesario, usad palabras. Ese mensaje sencillo pero profundo se convirtió en guía para millones, recordando que la fe verdadera se demuestra con actos, no solo con palabras. Y mientras el mundo avanzaba, la vida de Francisco permanecía como un faro eterno de luz y esperanza. Incluso siglos después de su partida, la historia de Francisco seguía inspirando movimientos de paz y amor por la naturaleza. Sus enseñanzas cruzaban fronteras y culturas, recordando que cada ser vivo merece respeto y cuidado. Los monasterios franciscanos crecieron por toda Europa y más allá, llevando su mensaje a lugares donde la esperanza parecía perdida. Cada hermano que seguía sus pasos vivía con humildad, oración y servicio, manteniendo vivo el espíritu de aquel joven que abrazó la pobreza para abrazar a Dios. Y así, la semilla que Francisco plantó con su vida continuaba creciendo, fuerte y brillante, en corazones de todo el mundo. A lo largo de los años, muchos comenzaron a imitar su ejemplo. Niños, campesinos, artistas y hasta gobernantes aprendieron a valorar la sencillez y la bondad.
Cada acto de compasión recordaba a todos que el verdadero poder está en servir, no en dominar. La vida de Francisco enseñaba que incluso en tiempos de oscuridad, un corazón entregado a Dios podía iluminar los caminos más difíciles. Y mientras sus historias se contaban alrededor de hogueras y en templos, el mundo sentía que la paz y la alegría podían renacer en cada rincón. Su legado era más que historia, era una llama viva que jamás se apagaría. Los franciscanos continuaron difundiendo la enseñanza de Francisco: ayudar al pobre, respetar a la naturaleza y amar sin condiciones. Cada convento, cada iglesia reconstruida, y cada acto de bondad reflejaba la luz que Francisco había encendido en su tiempo sobre la tierra. Se contaban historias de niños que hablaban a los pájaros, aldeanos que cuidaban enfermos olvidados y comunidades enteras que cambiaban su manera de vivir gracias a su ejemplo. El mundo empezaba a comprender que un solo hombre podía sembrar amor que florecería por generaciones. Y así, la leyenda de Francisco seguía creciendo, tocando corazones y transformando vidas. A medida que pasaban los años, la vida de Francisco se convirtió en un ejemplo eterno de cómo la humildad y el amor podían cambiar el mundo. Su nombre y sus enseñanzas se transmitían de generación en generación, inspirando a quienes buscaban paz y esperanza en tiempos de dificultad. Los animales del bosque, los pobres de las aldeas y los niños que jugaban en los campos parecían sentir la presencia de aquel hombre que los había amado sin condiciones. Y cada vez que alguien actuaba con compasión, era como si Francisco mismo estuviera allí, guiando sus pasos con su espíritu de luz. El mundo comprendió que su vida no era solo historia, sino un legado vivo que jamás desaparecería. Los relatos sobre Francisco se multiplicaban: cómo abrazaba a los enfermos, hablaba con animales y enseñaba a vivir con humildad y alegría. Cada historia llevaba consigo un mensaje poderoso: la verdadera grandeza se encuentra en servir y amar sin esperar nada a cambio. Su vida se convirtió en faro de esperanza para quienes sentían miedo, soledad o desesperanza. Y mientras los siglos pasaban, su ejemplo permanecía intacto, recordando a todos que incluso un solo corazón entregado a Dios puede cambiar la historia del mundo entero. Así, la luz de Francisco seguía brillando, iluminando caminos y corazones en cada rincón donde su historia se contaba. Incluso en los lugares más oscuros, donde la tristeza y la violencia parecían dominar, el espíritu de Francisco inspiraba a quienes recordaban sus enseñanzas. Su vida enseñaba que un acto de amor, por pequeño que parezca, puede transformar el mundo. Las comunidades que seguían su ejemplo comenzaron a florecer, aldeas enteras vivían en armonía, compartiendo sus bienes, cuidando a los animales y respetando la creación. El legado de Francisco demostraba que la fe acompañada de acción podía derribar muros y abrir caminos hacia la paz. Y así, su historia continuaba creciendo, llevando luz y esperanza a quienes se atrevían a seguir su ejemplo. Francisco se convirtió en símbolo de humildad, paz y amor por la creación. Su historia inspiraba a artistas a pintar su imagen, a escritores a narrar sus milagros y a millones de personas a vivir con el corazón abierto. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo, y cada gesto de amor recordaban a todos que la verdadera riqueza está en dar, no en recibir. Y mientras los años pasaban, su vida demostraba que un solo hombre, con fe y entrega total, podía dejar una huella eterna en el mundo, iluminando generaciones con su ejemplo de amor divino. La leyenda de Francisco cruzó océanos y continentes. Su mensaje de paz, amor y respeto por toda la creación llegó a lugares donde nunca había estado, inspirando movimientos de ayuda a los pobres, protección de la naturaleza y obras de caridad en todo el mundo. Se decía que dondequiera que alguien actuaba con verdadera humildad y compasión, el espíritu de Francisco caminaba con ellos, recordando que cada acción, por pequeña que sea, puede cambiar vidas. Y así, su historia se convirtió en un faro eterno, recordando a todos que el amor sincero tiene el poder de transformar el mundo. Generación tras generación, la vida de Francisco siguió inspirando a millones. Su ejemplo de humildad, servicio y amor por todas las criaturas demostraba que la grandeza verdadera no se mide por el poder, sino por la capacidad de dar y proteger. Los niños aprendían a cuidar de los animales, los aldeanos a ayudarse unos a otros, y los hermanos franciscanos a continuar su obra con pasión y fe. Cada acción de bondad mantenía viva la luz que Francisco había encendido en la tierra. Y mientras el sol se ponía sobre Asís, parecía que todo el mundo recordaba una verdad simple y profunda. Un corazón entregado a Dios puede iluminar la eternidad. Así terminó la vida de San Francisco de Asís, un hombre que transformó el mundo con humildad, amor y entrega absoluta a Dios. Su ejemplo nos recuerda que cada pequeño acto de bondad puede crear un impacto eterno,
que cada corazón abierto puede iluminar la oscuridad y que la verdadera grandeza reside en servir sin esperar nada a cambio. Hoy, su legado sigue vivo en cada persona que elige amar, ayudar y respetar la creación. Y si quieres seguir explorando historias épicas que inspiran, que enseñan y que llenan el corazón de esperanza, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de fe y aventuras que cambian vidas.